más que una discusión sobre la vida política contemporánea, quiero que veamos y que entendamos la dificultad de la dominación carismática, ¿sí? Esta es la más complicada de todas, porque es la más, diríamos, irracional, y no por irracional mala, ¿sale? Irracional no es malo. Irracional para Weber no es negativo. Irracional es una parte, una manera distinta de ver cómo funciona la racionalidad, ¿sí? Lo que es racional para uno es irracional para otro, así de simple, ¿sí? Y en esa irracionalidad, pues hay también una forma de ordenación, es decir, hay una racionalidad. Ese es, digamos, el gran problema de la sociología weberiana, que es, al ser individualista o partir del individuo, tiene estos flancos, que lo que resulta racional para unos resulta no racional para otros. Quizás esa sea la mejor figura, la no racionalidad. Y no racionalidad significa aquí que no hay reglas, que no es universal, que no necesariamente hay una división del trabajo, que no necesariamente hay una técnica. Eso significaría aquí lo no racional, que no hay eso. Hay otras cosas, pero eso no. Y la forma de entender el carisma es el secreto de muchos de la política latinoamericana, mexicana y ahora vemos también norteamericana, ¿sí? Es decir, no es una exclusividad de los pobres del continente. El carisma aparece, y de hecho en Weber las figuras carismáticas están en las grandes civilizaciones, o sea, en las grandes religiones. Mahoma, Jesús serían figuras carismáticas. Es decir, el mundo racional desencantado nacería de figuras que le dan encanto, magia, ¿sí?, a estas formas religiosas. Fíjense cómo empieza Weber. Debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria de una personalidad, por cuya virtud se le considera en posición de fuerzas naturales o sobrehumanas, o como enviado de Dios, o como ejemplar, y en consecuencia como caudillo. De repente Weber, que te está hablando de la burocracia, que te está hablando de la técnica, te está diciendo, pues aunque tú te resistas a la burocracia, tu manera de resistir va a ser crear otra forma de burocracia. Ya eso lo leí la vez pasada. Cuando tú crees que ya te estás saliendo de la burocracia, sindicatos, te estás saliendo de la burocracia de la empresa, en realidad creas un sindicato que es otra forma de burocracia, ¿sí? Y entonces parece que ya no hay salida, que se acabó, que estamos condenados por la burocracia, que estamos atravesados, y efectivamente estamos atravesados por la burocracia, y dice, pero hay una forma de dominación no burocrática, el carisma. Y el carisma es, en buena medida, inentendible, porque no es racional, no es calculable, nadie calcula el carisma. El carisma es, dice, una cualidad extraordinaria. Es una cualidad de la virtud de fuerzas sobrenaturales. Enviado de Dios. Enviado de Dios. Importa que Dios creas tú. Es un enviado de Dios. El Salvador. El Mesías. Enviado de Dios. ¿Sí? Weber no ve mal esto. No dice pueblos atrasados, pueblos incultos. No dice el carisma es parte de las formas de dominación moderna. Está aquí. ¿Sale? Dice, como habría de valorarse objetivamente la calidad en cuestión, o sea, la del carisma, sea desde un punto de vista ético, estético o cualquiera. Es cosa del todo indiferente en lo que atañe a nuestro concepto, pues lo que importa es cómo se valora por los dominados carismáticos. No importa si tú crees o no crees en el carisma. No importa si tú dices, mira, es cuestionable. Mira, no importa si tú dices, mira, qué feo es. No, es estético. No es de un valor de bueno o malo. Si hay gente que lo cree, eso es lo importante. ¿No? Por eso es, no importa si existió o no la Virgen de Guadalupe, el guadalupanismo existe.
O sea, lo que existe es el hecho carismático. ¿Cuál es el hecho carismático? Que una serie de adeptos le entregan a alguien una cualidad sobrenatural, de enviado, de iluminado, de figura ejemplar, de caudillo, de líder. ¿Sí? Fíjense cómo Weber no está diciendo, es que no importa que no te guste, no importa que no me guste a mí individualmente el carisma existe. Y existe porque hay alguien que sigue a otros que siguen a uno. Y le entregan unas cualidades que probablemente el tipo no tenga, pero no importa, se lo entregan. Fíjense cómo aquí la realidad es: la masa hace al líder, el pueblo hace al líder. El líder no se hace, uno no decide y se levanta un día y dice, quiero ser líder, quiero tener seguidores. Bueno, pues los del Instagram serán. Y tiene que pagar, porque pues así de a poquitos pues hace el video de moda, ¿no? El TikTok de moda, ¿no? Como las chicas ahora que hacen el TikTok vestidas de Claudia Sheinbaum cantando lo de la preparatoria, pues para ganar likes, ¿no? Para ganar seguidores, ¿no? Pero la verdad es que la cualidad del carisma es en un punto inentendible. No hay un origen en el carisma. No hay algo que podamos calcular, que podamos planear. El carisma existe. Existe. Y tenemos que aprender a incluirlo como parte de nuestras ecuaciones cuando analicemos la vida política de las sociedades. ¿Sale? Dice Weber, sobre la validez del carisma decide el reconocimiento por parte de los dominados, reconocimiento que mantiene por corroboración de las supuestas cualidades carismáticas, siempre originariamente por medio del pródigo, dice. Ahora bien, el reconocimiento en el carisma genuino no es el fundamento de la legitimidad, sino un deber de los llamados, un mérito de la vocación y de la corroboración a reconocer esa cualidad. ¿Qué quiere decir? Cuando te entregan el liderazgo, tú tienes que corresponder como líder. Te tienes que entregar, ¿no? Por eso cuando López Obrador decía, yo ya no me pertenezco, era la corroboración del carisma. López Obrador entendió muy bien el carisma, jugó con el carisma, ¿no? Jugó, yo ya no me debo a mí, me les entrego a ustedes. Pero ojo, el carisma puede ser también una figura musical, o puede ser una figura de un futbolista, o puede ser una figura, no importa. La figura del carisma existe más allá de la política. ¿Sí? Los seguidores de fútbol dicen, es que ese jugador sí deja, sí se entrega la camiseta. Corroboración del carisma, ¿no? Les pasa mucho, bueno, pasaba antes de ser, no, ese jugador en su equipo sí deja todo por la camiseta, pero llega a la selección y ya no, como que ahí ya no se corrobora el carisma, ¿no? O con la música, ¿no? También sucede, se entrega al arte, ¿no? Es una entrega, una vocación. Fíjense lo que dice el carisma, que lo que dice del carisma Weber, existe, la entrega de unas cualidades, pero tiene que devolverle algo. Por eso la figura que usa Weber es la figura del don. El don es una figura económica, no mercantil. ¿Sí? El don, en el intercambio mercantil, yo te doy A por dinero. Ahí se acaba la relación. Yo te pago por tu servicio, yo te pago por el objeto que produzcas. Esa es la relación mercantil. Pero la relación del don es una relación de reciprocidad. Yo te regalo, pero tú me lo vas a tener que devolver. No sé cuándo, pero me lo vas a devolver. ¿Sí? De reciprocidad, de obligación. En la figura mercantil yo te pago y se acaba la relación. ¿Sí? Es interesada. Pero en la relación del don, que es un regalo que se da y que probablemente tú devuelvas, y ni siquiera se lo devuelvas a la persona, se lo puedes devolver a la familia, se lo puedes devolver al hijo, es una relación de reciprocidad.
tienes una deuda conmigo. Yo te entrego la cualidad carismática, te reconozco como líder y tú en algún momento tienes que corresponder. Estás obligado. Fíjense, el obligado es el líder. El obligado es el líder. Tú tienes que convocar, tú tienes que guiar, tú tienes que conducir. Es mucha responsabilidad la del liderazgo. Es decir, hay gente para la cual el liderazgo es una carga, ¿no? Porque dice, ay, mejor no. O sea, ¿cuántos no líderes no hemos podido conocer porque les pesa? La responsabilidad. Esto viene de la antropología. Hubo unos antropólogos que viajaron a algunas islas poco conectadas y descubrieron que ahí no había economía mercantil, no había dinero. Lo que había era intercambio, magia, era un poco de magia, ¿no? Al que le dan un regalo y el objeto no es devuelto, ese objeto está envenenado. Te va a causar un mal, una enfermedad, tú tienes que devolvérselo. Y probablemente el círculo del don no sea así, no sea directo, sea así. Pasa por muchos y va a regresar. No pasa de A a B, pasa de A a C, de C a D, de D a E, de E a F, de F a... El círculo de las economías del don, de la reciprocidad, no es directo, no es inmediato. Es circular, digamos. Entonces lo que Weber está viendo es que entre la relación entre el líder y los dominados o sus seguidores, sus adeptos, no es que apunte y diga yo te debo lealtad. No funciona así. Funciona de otra manera. ¿Qué manera es esa? Dice la corroboración. Si el líder no llama, si el líder no convoca, si el líder no está cuando debe de estar, deja de ser líder. Tiene que corroborarse, dice Weber. Muy importante, compañeros, porque nos ayuda a comprender los liderazgos políticos, independientemente de que nos gusten o no. Eso es lo importante en Weber, acuérdense. No importa que te parezca bueno, malo, desastroso, caótico, pero funciona. Y si funciona hay que explicarlo. Dice Weber, si falta de un modo permanente la corroboración, es decir, si el líder está ausente, si el agraciado carismático parece abandonado de su Dios o de su fuerza mágica o heroica, el éxito se le resiste a cada paso y sobre todo, si su jefatura no aporta ningún bienestar a los dominados, entonces hay la probabilidad de que su autoridad carismática se disipe. Tiene que regresarlo. Tiene que regresar. Porque si no lo regresa, no funciona. Tiene que regresar, tiene que mostrar al menos que quiere ese bienestar para sus seguidores. ¿Sale? La dominación carismática supone un proceso de relación comunitaria, no es individual la relación. ¿Cómo es el voto? El voto es individual, pero la relación entre el líder y el seguidor, el carisma, es comunitaria. Somos una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otras comunidades enfrentadas a nosotros. Pero nos afirmamos como comunidad. Tenemos nuestros símbolos, nos reconocemos, forjamos una identidad. Somos los seguidores de A o de B. Y A y B se puede equivocar, pero nosotros somos sus seguidores. Y estamos aquí cuando nos llaman. Pero nos tiene que llamar y nos tiene que demostrar el bienestar. Pero dice además, es de carácter emotivo. Apela al sentimiento. Esto no apela al sentimiento, esto es impersonal. En la burocracia no importa, bueno, en realidad sí importa, no se lo digan a nadie. Si uno llega llorando, puede ser que el burócrata o te trate mejor o te trate peor, ¿no? Sí importa, pero no se lo digan, porque los burócratas deben ser impersonales. Pero aquí lo que importa es el carisma. En el carisma lo que importa es la emotividad. Acuérdense la definición del político de Weber. ¿Qué necesita? Pasión. Pasión, desvivirse, entregarse a la causa. Dice Weber, entregarse, pero medir sus consecuencias de sus actos. Eso es cierto. La pasión. ¿Sale? Dice Weber,
El cuadro administrativo del dominador carismático no es ningún funcionariado, y menos que nada una burocracia profesional. El carisma también tiene sus funcionarios. ¿Sí? El carisma tiene funcionarios. Son los que alientan al seguidor. Su selección no tiene lugar ni desde puntos de vista estamentales, ni de los de la dependencia personal o doméstica, sino que es elegido a su vez por cualidades carismáticas. Al profeta corresponden los discípulos, al príncipe de la guerra el séquito, al caudillo en general los hombres de confianza. No hay ninguna colocación ni destitución, ninguna carrera ni ascenso, sino solo un llamamiento por el Señor según su propia inspiración fundada en la calificación carismática del llamado. No hay ninguna jerarquía, sino solo la intervención del jefe. De haber insuficiencia carismática del cuadro administrativo, bien en general, bien para un caso dado y eventualmente cuando se le reclame. ¿No? Y sigo. Dice, en su aspecto material rige en toda dominación carismática genuina la frase, escrito está, pero yo en verdad los digo. Escrito está, traducción mexicana, al diablo sus instituciones. ¿Se acuerdan de esa frase de López Obrador? Al diablo con sus instituciones. Escrito está, las instituciones, pero yo les digo, hay que hacer otras. Esa es la frase, esa es la traducción de lo que está diciendo Weber 100 años después. Escrito está, burocracia, pero la verdad yo se los digo, hay que hacer otras leyes. ¿No? Dice, el profeta genuino, como el príncipe de la guerra genuino, como todo caudillo genuino en general, anuncia, crea y exige nuevos mandamientos. Por eso es absolutamente pertinente Weber. ¿Qué salía a decir López Obrador en las mañaneras? No robar, no mentir, no traicionar. Son nuevos mandamientos. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, son anuncia. López Obrador entendió muy bien de qué iba el carisma, compañeros. Lo entendió, jugó con él como juegan cuando ya te das cuenta de dónde estás. Fíjense lo que dice. Anuncia, crea, exige nuevos mandamientos en el sentido originario del carisma, por virtud de revelación, oráculo, inspiración o méritos de su voluntad concreta de crear, reconociendo en virtud de su origen por la comunidad de creyentes. Bueno, la dominación carismática, dice más adelante en la página 376, se opone en cuanto forma de lo común y extracotidiana tanto a la dominación racional, especialmente la burocrática, como a la tradicional. Hay una oposición entre esta y estas. ¿Qué decía López Obrador? Dice, es muy difícil mover al elefante reumático, le llamaba. ¿Qué era el elefante reumático? La burocracia. Yo quiero hacer algo, presidente, ya no es el líder, ya es el presidente. ¿Y qué tiene que hacer? Trámites, negociar, burocracia. Se opone necesariamente esta a esta. No son totalmente compatibles. Pueden ser compatibles porque de hecho las formas de dominación se mezclan. Pero de principio el carisma se opone a la burocracia. Es más, si hay algo que puede mover a la burocracia, no es la burocracia, es el carisma. Esa es la lección de Weber. La lección de Weber es, si tú estás en un orden atrapado por la burocracia y quieres cambiar la burocracia, es lo más fácil, lo más efectivo, es superponer la dominación carismática. El carisma es lo que puede mover a la burocracia. Porque si no, la burocracia funciona rutinariamente. La tradición, pues funciona por tradición, ¿no? Y el burócrata funciona rutinariamente. Hay leyes, hay procedimientos, hay reglas, hay tiempos, hay momentos. ¿Y el carisma cómo funciona? Disruptivamente. El carisma funciona. ¿Cómo funciona? Dice Weber, anuncia, crea. Es el demagogo el que convence con la palabra. ¿Cuál es la virtud del demagogo? Que su palabra crea una nueva realidad.
Por eso dice Claudia Sheinbaum, en una frase teóricamente muy desafortunada, pero políticamente muy virtuosa, que dice, lo que no se nombra no existe. Pues es mentira, ¿verdad? Si yo nombro algo, no va a existir. Pero ella, como es la líder carismática, crea con la palabra. Estos tipos entienden bien de qué va el carisma, compañeros. El sistema político mexicano presidencialista desde Cárdenas entendió muy bien de qué iba el papel del carisma. Y el papel del carisma encarnado en el presidente, ¿sí? Que es una mezcla entre carisma y burocracia. ¿Por qué? Porque el presidente se va a los 6 años. O sea, sí tiene una rutina, ¿verdad? Por 6 años tienes este poder, después ya no lo tienes, ¿no? ¿Entendieron el equilibrio entre este y este? Presidente, cuando es presidente, cuando habla, crea realidad, anuncia, y además dice, exige nuevos mandamientos. ¿Ah? ¿Entendieron bien de qué iba el carisma? Dice que es una fuerza fuera de lo común. ¿Qué es lo común? La burocracia. Y extra cotidiana. No se puede hacer todo el tiempo. No se puede hacer todo el tiempo. ¿Sale? Dice, la dominación burocrática es específicamente racional. ¿Sí es racional? La dominación burocrática es específicamente racional en el sentido de su vinculación a reglas discursivamente analizables. La burocracia hay reglas. El carisma es específicamente irracional en el sentido de ser ajena a toda regla. El carisma no tiene regla por principio, ¿sí? La dominación tradicional, la otra, está ligada a los precedentes del pasado y en ese sentido igualmente orientada por normas. Y aquí viene lo importante. La dominación carismática subvierte el pasado dentro de su ámbito, es decir, no niega la tradición, y en ese sentido es específicamente revolucionaria. De estas 3 formas de dominación, la carismática es la revolucionaria. ¿Por qué? Porque mueve a la burocracia, la saca de su rutina y porque subvierte, incorpora la tradición, crea nueva tradición. ¿Sí? Por eso entender el carisma es tan importante, compañeros, ¿no? En el carisma se juega parte del secreto de las formas de dominación política de nuestra nación, en general mexicana, pero también latinoamericana. Fíjense lo que hace, mueve a la burocracia, no se puede deshacer de ella. Tiene que convivir con ella, tiene que negociar con ella, pero la mueve. Y subvierte a la tradición y la incorpora. Crea nueva tradición. ¿Sí? Crea nueva tradición. Termino con esta página que yo creo que... estas últimas 2 páginas antes de la reutilización del carisma, que la vamos a ver después. El carisma puro, fíjense cómo le pone el carisma puro, es decir, que hay formas efectivamente impuras del carisma que conviven con la burocracia y que conviven. Es específicamente ajeno a la economía. Constituye donde aparece una vocación en el sentido enfático del término, como misión o tarea. El líder tiene una misión, tiene una tarea que cumplir. Desdeña y rechaza en el tipo puro, eso es cuidadoso Weber, el aprovechamiento económico de los dones piadosos como fuentes de ingreso. No le preocupa la economía, no le preocupa la riqueza. No está preocupado por qué le dan, porque tiene una tarea más grande. ¿Sí? Dice, no es que el carisma renuncie siempre a la propiedad y al lucro, como hacen en determinadas circunstancias los profetas y sus discípulos. Por ejemplo, dice, el héroe militar y su séquito buscan botín. El dominador plebiscitario, jefe carismático de partido, buscan medios materiales para su poder. El primero además se afana por el brillo material de su dominación para afianzar su prestigio de mando. Lo que todos desdeñan es la economía racional o tradicional cotidiana, el logro de ingresos regulares en virtud de una actividad económica dirigida de un modo continuado.
No les interesa eso. Sí, esa es una cualidad del carisma. No les interesa tener una quincena. ¿Sí les interesa la economía? Pues sí. Quieren vivir. Pero no es el afán principal. No es ese su afán. ¿Sale? Bueno, me paso a la última parte, que es la más importante de esta sesión. El carisma, dice Weber en la página 368 de Economía y Sociedad, es la gran fuerza revolucionaria en las épocas vinculadas a la tradición. A diferencia de la fuerza igualmente revolucionaria de la razón, que o bien opera desde fuera por transformación de los problemas o circunstancias, o bien por la intelectualización, el carisma puede ser una renovación desde dentro, que nacida de la necesidad o del entusiasmo, signifique un cambio de la tendencia de las convicciones y de los hechos. Esto es lo central, compañeros. El carisma puede ser una renovación desde dentro, que nacida de la necesidad, cuando hay decadencia, o del entusiasmo, significa un cambio en la tendencia de las convicciones y de los hechos centrales, con reorientación completa de todas las actitudes frente a las formas de vida individuales o frente al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo, cerrando esta cosa? A ver, el carisma no es una anomalía, el carisma no es una rareza. El carisma, la fuerza carismática puede ser una necesidad, y es una necesidad que mueva las convicciones de las sociedades. Cambia el horizonte de la sociedad cuando viene. El problema de la dominación burocrática es que solo administra las convicciones ya existentes. El carisma lo que hace es imponer nuevas convicciones, imponer un nuevo horizonte, una nueva conducción, un nuevo sentido. ¿A quién? A las sociedades y a las naciones. Fíjense cómo Weber no está hablando si son de izquierda, de derecha, progresistas, reaccionarios, católicos, cristianos, jesuitas, seculares. No le importa ninguna determinación, hombres, mujeres. No le interesa. Lo que le interesa es entender la potencia revolucionaria del carisma. Repito, porque subvierta la tradición, incorpora y la transforma. ¿Y por qué? Logra tambalear, logra modificar, logra avanzar sobre la burocracia. Ojo, pero esa es la forma pura. En las formas concretas reales tenemos combinaciones. Bien combinada, mestiza diríamos, ¿no? Pues la burocracia convive con él. De hecho, entre los burócratas hay líderes carismáticos. Los partidos son organizaciones burocráticas, los sindicatos son organizaciones burocráticas, y ahí surgen líderes carismáticos, que no trascienden, pero que ahí viven. Las asociaciones vecinales tienen líderes carismáticos, que de repente la asociación existe, y de repente llega el líder carismático y logra algo, ¿no? Logra que pongan la luz, logra que pongan el pavimento, logra que cambie una ley. Viven dentro de la burocracia, aprovechan la tradición. A Weber le interesa el líder carismático que se proyecta en el Estado, que se proyecta en la sociedad, que es este líder mágico, ¿no? El don es un regalo, nadie nace con él, tiene el don de la música, de los deportes, de la palabra, tiene un regalo. ¿Sí? El don es un regalo, no se compra, no se puede comprar el carisma. No, a lo mejor se compran momentáneamente, pero la verdad es que el carisma que se sostiene es este del que habla Weber, fuerza revolucionaria de las sociedades. ¿Por qué es tan importante esto, compañeros, para nosotros? Porque vivimos en sociedades, vivimos en una época, en 2025, la crisis, donde vemos a Europa sin líderes carismáticos. Europa hace mucho no tiene un líder carismático.
Y vemos líderes carismáticos absolutamente incompatibles entre ellos, ¿no? Vivimos en la época de Trump, de Milei, bueno, Hugo Chávez ya murió, de López Obrador. Son incompatibles, cada uno es una fuerza revolucionaria al interno de sus sociedades, independientemente de que nos guste o no. No, eso no es importante. Es una fuerza que logra mover la rutina de la burocracia. Las mueven, pues es una realidad, las logran mover. ¿No? La rutina. Eso es lo que le pasa, esa es la tragedia de Europa. ¿Cuál es? Que viven la rutina. Viven la rutina. No hay proyecto político en Europa porque viven la rutina. Estos otros líderes carismáticos que nos pueden parecer ridículos, que nos podemos burlar de ellos, que nos pueden parecer absurdos, están moviendo la rutina. Sí la mueven. Y por eso son una fuerza revolucionaria, dice Weber. ¿No? Por eso hay que entender muy bien a la figura carismática. ¿Sí? Claro, hace 100 años Weber apenas si tenía el periódico. Hoy sabemos que las industrias tecnológicas permiten crear liderazgos, exponer liderazgos, ¿no? Sabemos que hay asesores, sabemos que hay muchas cosas. Pero dice Weber, el carisma real, la fuerza carismática real, no la inventada, ficticia, que pueden también existir, la real es aquella que logra subvertir la tradición, mover a la burocracia, competirle a la burocracia y proyectarse, como dice, como el creador de nuevas realidades. Esto que leí, ¿no? Y eso, pues ningún tiktokero lo puede hacer, ¿verdad? No se puede. Y es algo que nos cuesta trabajo entender a veces.